Bien, el día de hoy estábamos viendo en la clase pasada un poco de interactuar con TypeScript. Entonces, para interactuar con TypeScript, básicamente lo que hacemos era instalar Node.js porque básicamente está dentro, TypeScript está dentro de Node.js. Node.js, como les decía, corre del lado del servidor. Sí, anteriormente se desarrollaba en JavaScript, pero JavaScript funcionaba desde el lado del cliente. O se utilizaba lo que era Ajax para poder trabajar desde el lado del servidor. En este caso ya se utiliza Node.js, donde se construyen lo que son los famosos servicios web. Sí, a través de la comunicación, que es el formato a través de JSON. Entonces, el día de hoy vamos a seguir viendo TypeScript, pero también vamos a mirar lo que es utilizar hojas de estilo, ¿sí? También, como la tecnología ha avanzado, anteriormente las hojas de estilo se creaban con formatos de, lo mismo, formatos de archivo, extensiones CSS, pero hoy en día existe algo que se llama los preprocesadores de hojas de estilo. Entonces, esos preprocesadores básicamente lo que hacen es, se debe tener un intérprete para que convierta esas hojas de estilos en extensión CSS. Entonces, ya las hojas de estilos se programan. Es una manera más organizada, digamos, para construir cuando se tiene un sitio grande y muchas, digamos, hojas de estilo, ¿sí? Entonces, existen unos preprocesadores. Hoy también vamos a trabajar con uno que se llama Sass, ¿sí? Existe uno que se llama Sass, uno que se llama Less y uno que se llama Style. Pero, ¿por qué los preprocesadores? La mayoría de estos frameworks, tanto Vue como Angular, como React, todos vienen con preprocesadores. Por ejemplo, Angular viene por default para uno seleccionar hojas de estilo CSS o también trabajar con un preprocesador. Pero si queremos trabajar, por ejemplo, ya con el framework de Ionic para construir aplicaciones móviles, ¿sí? Es un framework para construir aplicaciones híbridas. Entonces, el problema es que Ionic no viene con hojas de estilo CSS, sino que viene con el procesador Sass. Bien, entonces ahora tenemos esta parte. Vamos a seguir un poco de TypeScript. Con TypeScript yo puedo crear también varios archivos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que esta interfase, voy a crear una interfase que se llama fotos, ¿sí? Entonces, yo también puedo vincular un archivo dentro de otro archivo, TypeScript. Entonces, en este caso, voy a crear uno y a esta le voy a llamar fotos.ts. Entonces, tal cual como tenemos acá la interfase, voy a copiarla y la voy a pegar acá. Y esta parte que tengo, la voy a eliminar. ¿Sí? Acá me va a generar posiblemente error o algo porque no va a reconocer lo que es fotos. Entonces, acá tengo la interfase, ¿sí? Y mi interfase se llama fotos. Para la interfase poder ser utilizada a través de otro archivo, normalmente se coloca inicialmente una palabra que se llama export, ¿sí? Se llama export. Y eso significa que voy a exportar este archivo como si fuera una librería y lo voy a importar o hacer uso a través de otro archivo, ¿sí? En este caso vemos que él reconoció que fotos no se encuentran, ¿sí? Entonces no es solamente colocar o el nombre del archivo, sino hay una palabra también, así como hay export, hay una palabra que se llama import. Entonces en este caso yo puedo exportar interfaces para que puedo tener de una manera mucho más modular programar con TypeScript. Entonces, en este caso, aquí yo exporté la interfase, creé lo que es fotos, voy a inicio, y en inicio voy a importar, ¿sí? Ya fotos, ¿sí? Como si fuera un módulo que es exportado. Entonces, en este caso, voy a decirle la palabra import, ¿sí? Entre llaves,
vendría básicamente que exporté, es decir, ya sea la variable, la interfase, ¿sí? Y en este caso viene desde dónde la está leyendo, ¿sí? Entonces aquí simplemente le colocamos /fotos, punto y coma, y aquí entre llaves vamos a colocarle que vamos a leer lo que es fotos, ¿sí? Nuestra interfase que se llama fotos. Esto es lo que estamos colocando entre llaves. Entonces, una vez ya lo ha hecho, ¿sí? Ya vemos que no hay ningún error, ¿sí? Entonces, ya tenemos de una manera ordenada que solamente la interfase foto esté básicamente en un módulo, ¿sí? Entonces, yo puedo crear otra interfase, puedo hacer lo mismo de esta manera. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Aquí, básicamente, voy a quitar esto, vamos a hacer en la galería, pero la misma galería la vamos a hacer con TypeScript. Entonces, aquí yo tengo mi arreglo de la galería, que lo vemos acá, y vamos a decirle, vamos a adicionar, nos falta adicionar un campo más que es imagen. Entonces, voy a ir acá, y voy a adicionar algo que se llame imagen y va a ser tipo string. Entonces, aquí simplemente, aquí me sale error porque me está diciendo que no es la estructura, falta un campo. Entonces, voy a decirle imagen y voy a decirle entonces el nombre de la imagen. ¿Sí? En este caso, PNG. Vamos a decirle que es el otra imagen. Y vamos a decirle que esta es 2. ¿Sí? Solamente vamos a adicionar otro. ¿Sí? Este es como si fuera nuestra base de datos o nuestra tabla, lista fotos, donde cada uno son los campos y estos son los datos. ¿Sí? Ese es el primer dato, este es el segundo dato y vamos a guardar el tercer dato. Así prácticamente funcionan las bases de datos no relacionales. Entonces aquí voy a copiar y pegar. Entonces aquí vamos a decirle 3, voy a dejar esto tal, pero voy a cambiar aquí. Y voy a cerrar siempre entre llaves cada dato, ¿sí? Porque es una estructura de objetos. Es un arreglo de objetos. Bien. Entonces aquí ya tengo lista fotos o lo puedo llamar galería, ¿sí? Voy a llamarlo galería. Aquí lo tengo. Y ya tenemos lo que es galería y vamos a crear una función, ¿sí? Que la función lo que va a hacer es básicamente, aquí pues sale error porque ya no es, y esta función lo que va a hacer es que cuando se cargue la página HTML, va a ser el llamado a la función, que la función lo que va a hacer es básicamente construir la galería, ¿sí? Entonces voy a decirle una función que se llame construir galería o armar galería. Entonces voy a colocar acá función construir galería. Bien, entonces ahí ya tengo la función y voy a salvar, ¿sí? Entonces vamos al HTML. En nuestro HTML teníamos esta estructura, ¿sí? Y en la parte de abajo habíamos adicionado inicio, ¿sí? En esta parte. Entonces, vamos a adicionar lo que es fotos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a adicionar fotos y vamos a decirle fotos.jcs. En este caso, recordemos como es en TypeScript, entonces primero voy a ponerme en modo watch para que me origine las fuentes en JS. Entonces voy a colocarle acá. Entonces ahora verificamos. Entonces verificamos que me ha originado fotos y me ha originado inicio. Miremos cómo origina fotos. Entonces si ustedes ven fotos,
Solamente con la palabra export que le coloqué, ya lo ha originado y le ha agregado completamente diferente, ¿sí? La estructura de código en JavaScript, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven que se está utilizando, ¿sí? Export porque no es reconocido en JavaScript y básicamente está habilitando en JavaScript como un tipo objeto que se está exportando. Y en inicio, veamos cómo lo hace. Hace lo mismo, el llamado al import, ¿sí? Hace el llamado diciendo que acá básicamente se está ya haciendo un llamado a un módulo, pero lo mismo llama a galería como si fuera un tipo arreglo, ¿sí? Que es totalmente diferente como lo vemos en TypeScript. Ahora bien, en esta parte que tenemos aquí, simplemente ya vemos que originó bien, no generó errores. Y lo que voy a hacer es simplemente hacer el llamado a un console para verificar que realmente esté todo de manera correcta funcionando. Entonces simplemente voy a colocarle Lola Mundo y esto significa que él va, cuando el evento de onload, este evento, ¿dónde se ubica? En HTML, dentro del body. Dentro del body, uno puede colocarle, hay varios, dentro de uno de esos eventos del body, una de las, digamos, propiedades está en onload. Cuando se está cargando la página, eso es lo que quiere decir, entonces prácticamente se va a ejecutar. Uno también puede colocarlo, si quisiera, no es lo más práctico, pero posiblemente se van a encontrar que se puede incluir el llamado a las funciones dentro de estas propiedades. Entonces, posiblemente que uno coloque onload igual y dentro de este el llamado, qué sé yo, construir galería, ¿sí? Suele colocarse de esta manera, ¿sí? También se suele colocar, no es muy común, eso digamos es cuando se estaba generando, por ejemplo, la versión web de 2.0, ¿sí? Era versiones mucho más obsoletas y cuando no se tenía el manejador de TypeScript, ¿sí? O también se colocaba aquí dentro JavaScript, dos puntos y punto coma para indicar que esto pertenecía a JavaScript, ¿sí? Solía utilizarse. A veces lo hacen, pero no es la mejor manera, como les dije, lo hacen para dar una solución rápida. Bien, entonces una vez ya se tiene esto, vamos a hacer el llamado. Entonces acá, recordemos que como ya estamos trabajando en un IDE de Visual Studio Code y la experiencia para el desarrollador es mucho mejor, entonces aquí tenemos ya otro de los módulos o extensiones que se instalaron dentro del IDE es se instaló, perdón, el Live Server. El Live Server, como expliqué, básicamente lo que hace es simular un servidor web y me va a cargar la página con una IP. Entonces aquí me carga la página, obviamente no me va a cargar nada, pero vamos a ir a consola para ver si nos genera algo, ¿sí? Que hay un error que nos va a generar. Y precisamente aquí aparece este error que nos está generando aquí, ¿sí? Es en base al export y al import que estamos trabajando. Para poder dar esa solución, ¿sí? Porque JavaScript no lo acepta de esa manera. Entonces, para que JavaScript pueda aceptarlo, vamos a colocarle aquí script, ¿sí? Y dentro del script vamos a crear una variable, ¿sí? Var, y esta variable vamos a llamarla export, ¿sí? Y vamos simplemente a adicionar entre llaves, punto y coma, ¿sí? Entonces voy a volverla a salvar, voy a volver, bueno, automáticamente la actualiza. Cuando yo guardo, él refresca, eso es lo bueno de este Live Server. Y ahí ya vemos que ha desaparecido el error, ¿sí? Entonces prácticamente es porque hay que inicializar esta variable que se llama export, ¿sí? Como un arreglo.
Entonces, por eso es que él genera el error al inicio. Entonces, simplemente hay que colocar esta variable aquí y ya va a funcionar. Entonces, bien, una vez ya estoy aquí, Profe, ¿sí? el script barra export siempre hay que ocuparlo cuando ocupamos los... Cuando importan el export o el import. Ah, ya, ok. Gracias. Solamente es que lo utilizan cuando se está ocupando lo que es el export y el import, ¿sí? En Ok. este caso, nosotros estamos usando una interfase y la estamos utilizando como si fuera un módulo. De esta misma manera que estoy haciendo es para programar igual en Angular, para programar con Node.js, ¿sí? Yo puedo exportar módulos, es la manera de programar con TypeScript. Bien, Ok, profe. entonces, Gracias. vale. Aquí ya tenemos la función construir galería, ¿sí? Cuando carga el HTML la página, ya vimos que imprime en la consola el Hola Mundo. Pero recordemos aquí la galería. En la galería nosotros habíamos colocado un div y dentro de este div, colocamos un ID que se llame galería. Y dentro de esta galería habíamos colocado que cada foto estaría en una lista de ítems, ¿sí? Que era con un UL. Entonces vamos a llamar a este fotos, que eso fue lo que hicimos, para crear cada uno. Recordemos que la estructura era que cada foto venía dentro de un LI y dentro de ese LI teníamos un span o dos span, ¿sí? Entonces vamos a primero a crear el LI. Recordemos, se crea de la misma manera que nosotros vimos en JavaScript. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que cuando se va a construir la foto, aquí voy a eliminar esta parte. Lo que primero debemos hacer es primero referenciar, ¿sí? El ID. Entonces, en este caso voy a llamarlo fotos. No tengo ninguna variable que se llama, bueno, tengo es, entonces voy a decirle lista foto o lfoto. Es igual a document, recordemos, y básicamente vamos a decirle que element by ID. Entonces, aquí básicamente le vamos a decir a qué ID vamos a referenciar. Entonces, el que vamos a referenciar es a este que tiene el ID fotos. ¿Y eso para qué lo vamos a hacer? Porque necesitamos el document. Lo que haces es armar como un árbol. Entonces, al hacer este árbol, va a tomar todo lo que viene en UL. ¿Sí? Entonces, en UL va a comenzar a crear los hijos, que sería cada LI. ¿Sí? Y de cada LI, pues, se crea otro hijo si viene otra etiqueta dentro de LI. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es lfoto. Después de lfoto, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan cómo creábamos el elemento? Que creamos un LI, ¿sí? Entonces, para crear el LI, voy a crear un LI. Y aquí le damos document. ¿Qué más le damos? Creamos create. ¿Qué le damos? Create element, ¿sí? Y en create element, que creamos un elemento tipo LI, ¿sí? No sé si recuerdan esta parte. Y luego, para adicionarlo, o sea, aquí se creó el nuevo elemento que vamos a adicionar, que es un LI. Y este elemento que se creó, vamos a adicionarlo dentro de nuestro elemento padre, que sería lfoto. Entonces aquí simplemente le decimos lfoto.appendchild y vamos a adicionar lo que es LI. Entonces vamos a hacer esta prueba. Simplemente no hemos llenado nada para volver a recordar. Y voy a ir acá.
voy a ir a Elements, ¿sí? Para que miremos el código. Entonces, aquí tenemos lo que es el body. Bueno, voy a actualizar esto. Vamos a ver si me toma el LI. No. Entonces, me toca volver a abrir uno nuevo. O no sé si a este le di salvar. Eso es lo que no sé. Entonces, volví, salvé. Ahí está. Entonces, cuando salvé, aquí está lo que es el div galería. Dentro de este div galería está el UL fotos. Y vamos a mirar que el LI lo ha adicionado, ¿sí? El LI que le hemos indicado. No le hemos dicho cuántos LIs va a agregar, ¿sí? Entonces, esta parte que vimos acá es la misma que hemos usado o la que usamos la clase pasada cuando vimos el cómo crear etiquetas, ¿sí? A través de JavaScript. Esta parte de document vimos que se maneja tal cual en JavaScript y no cambia en TypeScript, ¿sí? Entonces yo puedo adicionar un elemento. Dentro de esa galería puedo decirle, por ejemplo, al LI, ¿sí? Recordemos que para adicionar dentro del LI debemos adicionar un contenido. ¿Se acuerdan que hacíamos uso para adicionar un contenido? En este caso se adicionó la etiqueta LI, pero ¿cómo hago para adicionar dentro del LI un contenido? ¿No? Vuelvo a abrir el ejemplo que teníamos, que vimos acá, el de la galería. Era esta. En la parte de TypeScript. Entonces voy a abrirlo para que podamos mirar. Voy a adicionarlo. Voy a abrirlo acá, es un live. Entonces recordemos acá cuando teníamos y creábamos cada elemento, ¿sí? De LI. Aquí lo que estábamos haciendo era que podíamos hacer uso del elemento append y le dábamos test content, ¿sí? Para poder adicionar un texto dentro de esa etiqueta con test content. Es decir, que yo puedo decirle acá, ¿sí? Una vez que se ha adicionado, vuelvo y abro acá, ¿sí? Y digamos que test content se adicionó dentro de una etiqueta que es básicamente el elemento 4. El elemento 4, que es un span, le estoy básicamente adicionando un texto, ¿sí? Que es favorite. Entonces, de la misma manera, aquí cuando estamos adicionando ley, le decimos test content, ¿sí? O también le podemos decir el inner HTML, ¿sí? Que básicamente este va a funcionar para adicionar código HTML. Entonces aquí dentro de la ley yo le puedo decir que voy a adicionar, ¿sí? Una etiqueta imagen. Sí, vamos a mirar esta parte. Aquí, bueno, aquí me generó error. Vamos a mirar. Si no, va a tocar hacerlo con el... Voy a mirar acá. Inner HTML. Creo que la estoy colocando mal. Bueno, entonces no me va a dejar. Entonces me va a dejar adicionar es un texto. Aquí él me está originando un error. Entonces lo mejor para evitarse los errores, ahora vamos a ver si desaparece. Para evitarse los errores, lo mejor es declarar
el LED, recuerden que cada variable que se declara con LED debe ser asignada también a un tipo. Entonces, aquí en este caso, como no sabemos el tipo que nos va a retornar, usualmente colocámosle aquí 2 puntos any. Es decir, que el tipo se asigne de acuerdo a lo que va a retornar esto. ¿Sí? O sea que puede ser cualquiera. Entonces, aquí le colocamos n. ¿Sí? Aquí básicamente este era el error que estaba saliendo. Tenía un interrogante ahí. Y acá vamos a adicionarle, vamos a ver el texto. Aquí cuando ya lo hemos agregado, ¿sí? Entonces vamos a adicionar el inner HTML. Vamos a ver si lo reconoce. Voy a quitar esto por ahora para ver si me puede reconocer. Bueno, aquí lo tengo. Es content. ¿Sí? Y aquí voy a adicionar, no sé, cualquier cosa antes de seguir. Texto. Punto y coma. Finalizo. Aquí me está originando en la parte de abajo, me está originando un error, me está diciendo que el error se encontró, ¿sí? En galería. Entonces es aquí porque me falta una llave, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que hago es cerrarlo, que se había borrado. Bien, entonces una vez ya lo tengo, voy a originarlo. Entonces aquí vemos que salió lo que es el texto. ¿Sí? Aquí puedo colocarle, vamos a ver, el inner HTML. Es que se me olvidó, no recuerdo si es solamente HTML en mayúscula, pero vamos a decirle que adicione este tag. Entonces voy a decirle, por ejemplo, IMGS slash, ¿sí? Porque puedo adicionar código HTML. Y voy a decirle que adicione una imagen. Bueno, acá no tengo el directorio de imágenes. Entonces voy a decirle 1.png. Simplemente le voy a decir esto. Quizás me sale, no me va a salir la imagen. Compiló. Y acá, vamos a ver si lo agregó. Vengo acá, abro galería y no, entonces no lo reconoció. Voy a mirar esta parte. Ya. Y aquí vemos que agregó lo que es, ¿sí? La imagen. Obviamente, lo que va a hacer es que me está diciendo pues que la imagen no existe en la ruta que le da. ¿Sí? Entonces, él puede agregar también con inner HTML sin tener que hacer como hicimos la otra vez. Vuelvo a mostrar que aquí lo primero que hicimos fue que dentro del EI agregábamos una etiqueta también hija que se llama IMG. ¿Sí? Entonces, yo en vez de hacer esto, lo que hice fue el inner HTML para incluir código dentro de el hijo LI. Eso también se puede hacer. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar todo el directorio de imagen aquí para poder continuar con la galería, construirla en este caso. Entonces voy a copiar este directorio que yo tengo, lo voy a copiar acá. Bueno, no lo pego directamente desde acá, entonces voy ahí, aquí. Bien. Entonces ahí ya me aparece, ¿sí? Entonces cuando aquí ya está la imagen. Bien, entonces vamos a hacer que abre la imagen, cada LI va a ser una imagen, vamos a hacer la galería igual, pero vamos a hacer uso de nuestra lista. Entonces aquí en este caso vamos a utilizar un for para recorrer esa lista. Entonces aquí tengo un for, lo mismo declaramos una variable, recordemos que en JavaScript era un var, ¿sí? Aquí las variables se declaran como LED.
Yo puedo también hacer esto. Puedo decirle let y tipo number, ¿sí? Solamente le puedo decir esto y aquí ya la inicializo. Y aquí básicamente es el mismo for. Hay dos formas de hacerlo. Voy a hacerlo en este caso con un for porque también se puede hacer con un for each. Pero si lo hago con for each, voy a mostrar acá. Si lo hacemos con for each, se puede hacer. Nuestra lista no se llama lista, sino que se llama galería. Se puede hacer con for each, pero al hacerla con for each, básicamente debemos hacer uso de algo que se llama, ustedes ven aquí una flecha, y eso se llama función flecha, que es algo que se trabaja en TypeScript. Entonces todavía no hemos visto función flecha, entonces por ahora no vamos a trabajarlo con un for each, sino que vamos a trabajarlo con un for. Entonces en este caso vamos a decirle y es igual a 0 y va a ir hasta un límite. Este límite sería el ancho de galería. Sería el lem y sería i más para integrar. Y esto pues es un for que va dentro en llaves. Entonces aquí vamos a leer es cada elemento de ese arreglo de objetos. Entonces aquí, como dije, vamos a concatenar. Entonces una manera de concatenar clásica de JavaScript es esta. Hay otra, ahorita la mostramos de nuevo. Y aquí hacemos el llamado a galería, a la posición de ese objeto, que sería i, y solamente queremos leer el elemento imagen, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Otra forma de concatenar, volvemos a recordar, esta es como la versión más clásica de JavaScript en JavaScript para concatenar. Y otra manera de concatenar es, voy a quitar todo esto. Esto lo colocamos acá. Y utilizamos, perdón, aquí coloqué, es esta, ¿sí? Entre comillas inversas, ¿sí? Y aquí en vez de el más, lo que hacemos es uso de la variable pesos y entre llaves. Ay, a ver, ¿qué no me reconoce el comando? Aquí, esto es la variable y aquí sería el punto PNG, ¿sí? Que es otra manera también de concatenar esta es la manera que se concatena y se usa a partir de TypeScript. Y esta era como la manera clásica de concatenar en JavaScript, ¿sí? Actualmente se suele utilizar más esta. Bien, entonces aquí lo que hago es salvar, él origina, sí, origina bien el archivo, vemos que no tuvo problemas. Y acá pues vamos a obtener, ¿sí? Él aquí pues como se está imprimiendo doble vez, ¿sí? Entonces solamente no van a salir dos imágenes, sino solamente una, ¿sí? Entonces nos acepta ambas, ya sea la primera o la segunda. En la segunda creo que tuve un error, ¿sí? En la segunda tuve un error, es con la imagen. A ver. IMG, CSS, galería. A ver que no veo bien el error. Tenemos acá. Creo que se me fue un P por ahí.
Ya, es que en Profe, esta, creo que las comillas. no, es que la imagen ya viene con extensión. En esta, la imagen, recordemos que ya venía con extensión y yo estaba concatenando eso. Entonces, en esta es igual. Yo no debo concatenar la extensión porque ya venía con la imagen con la extensión. Entonces, aquí es lo mismo ya. Entonces, aquí ya tengo la imagen. Entonces, ahora vamos a recorrerla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque si la estamos recorriendo, solamente está imprimiendo una. Porque yo no estoy colocando que cada vez que él lea un objeto, crea de nuevo un LI, ¿sí? Tiene que crear el elemento y adicionarlo. En este caso, solamente está creando una vez el elemento y sobre ese elemento va a reemplazar cada una de las imágenes que lea, ¿sí? A través del recorrido de este objeto. Entonces, en este caso, este LI tiene que estar dentro del for para poder que cree tantos LIs con la cantidad de objetos que hay en galería. Entonces aquí vamos a decirle, vamos a mirar qué pasó. Esta parte, si me equivoqué en algo. Entonces vamos a mirar el LI y acá en fotos. Entonces creo que hice algo mal. Ya. Muy bien. Voy a darle control Z. Aquí. Y voy a darle esta parte de acá. Entonces voy a colocarla aquí y de nuevo, ¿sí? Entonces ahí tengo lo que son las imágenes. Entonces una vez ya tengo lo que son las imágenes, ¿sí? Entonces ya vamos a darle estilo a cada ley. Entonces recordemos acá, cada ley estamos colocando un IMG, ¿sí? Estamos colocando un IMG, ¿sí? Y vamos a adicionarle estilos. Entonces, de nuevo, vamos a mirar, ya hemos colocado la galería normal, ¿sí? Una galería básica, donde lo estamos haciendo de manera dinámica. Entonces, ahora vamos a la parte de cómo trabajar las hojas de estilos con preprocesador. Entonces, como les decía, los más populares son el preprocesador LESS, el SAS y el Stylus. Entonces, en este caso, vamos a ir a extensiones. Y en extensiones vamos a buscar una que se llame SAS, ¿sí? Que también es un preprocesador de hojas de estilo. Esta es la que tiene más Ionic, por eso me centro más con este preprocesador. LESS también se puede trabajar. Luego vamos a ver un ejemplo de cómo se trabaja cada hoja de estilo, cada preprocesador, perdón, tiene su manera de trabajar. Y SAS es más parecido a CSS. Ambos trabajan bajo SAS, es decir, la extensión de SAS son dos. Una SASS y una que es SCSS. Cambia la sintaxis, cómo se construye, ¿sí? Nosotros trabajamos con SCSS, que es muy similar la sintaxis como se construye una hoja de estilos con CSS, ¿sí? Luego vemos una diferencia entre los dos para que vean, por ejemplo, con la extensión .sass, ambos son SAS, ¿sí? Ambos son SAS, pero SAS sacó dos extensiones. Y SAS, la manera de trabajar es que cuando creamos una hoja de estilo, nosotros abrimos y cerramos llave. Ya en SAS se quita ese abrir y cerrar llaves, ¿sí?
O sea, es un poco, digamos, la sintaxis muy diferente. Entonces, el que se asemeja más a lo que hemos visto es SCSS. Entonces, instalemos esta, ¿sí? Entonces, vamos a instalar SAS. Ambas, como dije, SAS trabaja con dos extensiones. Una, la SCSS, y una que se llama .sas. Luego vemos las dos. Entonces, en este caso, vamos a instalar esta. Yo ya tengo esta instalada, ¿sí? Entonces, aquí me dice que la tengo instalada. Él acá da una información. A ver, recuerdo por acá. Abro el terminal, ¿sí? Y hay una configuración que ahorita vamos a hablar de esta configuración como tal. Entonces, si ya la tienen instalada, igualmente la voy a mencionar por el aula virtual. Entonces, vamos a crear un directorio. Profe, ¿Sí? sí, ¿me puede mostrar el de el lista fotos, el App and Child? Sí, sí. TypeScript y aquí. Igual, esto lo subo siempre por el repositorio. Ay, un momento. Hice un movimiento del mouse indebido. Ya. Ahí está. Gracias, profe. Bien. Entonces, ahora voy a crear un directorio que se llame CSS, ¿sí? Y voy a crear otro directorio que se llame CASS o SCSS, ¿sí? Que son las fuentes que vamos a crear. Así como utilizamos con TypeScript, que tenemos las fuentes TS originales, pero cuando se compilan, se originan dentro de su directorio JS. Entonces, normalmente los que desarrollan frontend suben solamente las CSS porque el cliente solamente interpreta y el servidor web para leer son hojas de estilos con extensión CSS. El diseñador o el frontend se queda con estas fuentes, pero no las sube, ¿sí? Estas es más que todo para llevar un orden, ¿sí? Un orden como tal. Entonces, en este caso, vamos a crear un orden en el código. Entonces, vamos a crear una hoja de estilo. Entonces, vamos a decirle estilos o estilo y vamos a decirle la extensión SCSS. Entonces, de una vemos, como tenemos instalado, que él ya lo reconoce como el preprocesador SAS. Ambos, tanto SASS, ¿sí? Corresponden al preprocesador SAS. Entonces, aquí vemos, está el LES, ¿sí? Aquí él no lo reconoce porque yo no tengo instalado la preprocesador LES, que ese es otro. Entonces, en este caso, SCSS. Vamos a trabajar. Entonces, aquí vamos a trabajar con el SCSS. Lo bueno, luego vamos a mirar en profundidad. Por ahora, vamos a crear o darle estilo a UL. Entonces, aquí vemos, de nuevo, vamos a decirle cada elemento, ¿sí? De la lista se crea y agrega una viñeta. Entonces, lo mismo, ¿sí? Puedo decirle UL y tal, de la misma manera como estoy adicionando, ¿sí? Dentro de CSS, no se marca la diferencia. Ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí no se ve. Quizás cuando veamos cómo se trabajan funciones y variables dentro de un preprocesador, ahí sí marca la diferencia. En este caso vamos a crear el mismo UL y vamos a decirle que la lista va a ser, pues sin las viñetas, el tipo de lista, y vamos a decirle que dentro de LI, en la etiqueta IMG, ¿sí? Simplemente, o podemos añadirle un formato a la imagen, ¿sí?
Solamente colocarle IUL IMG y decirle que todas las imágenes van a tener un tamaño estándar y una altura estándar. ¿Sí? Solamente esto. Entonces, aquí no vemos la diferencia todavía, ¿sí? Pero vemos que es igual, ¿sí? El abrir, cerrar llaves, ¿sí? Por ahora, esto para que miremos es como compilar y adicionarlo. Luego nos profundizamos mañana bien en esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿qué va a ser? ¿Cómo origino el CSS? Pues antes de originar el CSS, ¿sí? Vamos a ir a la parte de abajo, ¿sí? De nuestro IDE Visual Studio. Aquí ustedes ven uno que dice SCSS, ¿sí? Y hay otro que está aquí, ¿sí? Que dice Wash SAS. Cuando le decimos Wash SAS, es lo que hace es el modo Wash, así como en TypeScript, de que origina las fuentes. Entonces, aquí él dice washing, ¿sí? Y va a originar las fuentes. Entonces, vamos a mirar, se demora. Vamos a decirle que haga un cambio. Aquí, vea, bueno, perdón, aquí se me olvidó borrar. Él las hizo directamente ya desde el CSS porque yo ya lo tengo configurado. Entonces, voy a explicar esta parte de la configuración. Entonces, ¿dónde? Porque si ustedes le dan, él directamente origina las fuentes dentro de este directorio que se llama SCSS, ¿sí? Dentro de esto, origina las fuentes. Entonces, para yo poder decirle, yo ya puedo, si quiero quitar el modo washing, simplemente le doy clic, ¿sí? Y ya paro el modo washing. Ahora, si quiero entrar a la configuración, entonces le doy clic acá abajo, donde dice SCSS, busco y abro la parte donde dice configure SCSS language, ¿sí? Y entro a la configuración, ¿sí? Entonces, en la configuración, ¿sí? A ustedes les va a abrir esta parte, todo esto. Entonces, ustedes simplemente le dicen live, ¿sí? Les van colocando y él autocompleta, ¿sí? Y le van a decir live SAS compiler punto settings, ¿sí? A mí ya no me aparece porque está ya esta opción. Formats, es decir, yo puedo eliminar esto, voy a volverlo a eliminar. Que a ustedes les va a pasar esto, van a mirar y van a abrir esto. Entonces yo le doy coma, le doy live size config, ¿sí? Formats, ¿sí? Y aquí, básicamente, en el SAT ¿sí? SavePath, perdón. En el SavePath, entonces, ustedes lo que van a hacer es colocar la ruta. Entonces, la ruta van a decirle CSS, ¿sí? Donde él lo va a guardar. Y eso es lo que va a hacer. Entonces, voy a mirar. ¿Cuál comando era? Aquí no es ningún comando. Es en la parte de abajo. Voy a borrar la configuración. En la parte de abajo, ¿sí? Del IDE de Visual Studio Code, hay una opción que se llama, aquí estoy con el cursor del mouse, se llama SCSS. Doy clic, al dar clic me va a abrir, ¿sí? Una ventana y en esta ventana voy a seleccionar el modo configure SCSS language y la configuración. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que cuando él me abra un formato tipo JSON, que es la configuración del SAS, voy a adicionarle el live SAS compile, ¿sí? Para configurar el formato cuando se compile el SAS y decirle dónde quiero que me salven las fuentes, ¿sí?
Entonces, quiero que me la guarde en el directorio CSS. Entonces, digamos, de esta misma manera se trabaja. ¿Sí? Hay que estar, digamos, adaptados de que algunas empresas pueden trabajar bajo estos entornos. Es decir, que pueden tener un preprocesador, otros no manejan preprocesador, pueden tener una hoja de estilos. Todo depende, digamos, del equipo de trabajo que se tenga en la empresa. Entonces, en este caso, ya tenemos nuestras fuentes. Como les dije, solamente lo que era hoy era básicamente mostrarles un poco cómo se configura el SAS. Mañana nos adentramos en cómo trabajar funciones con SAS, variables, porque eso lo permite hacer. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es desde el index.html es hacer el llamado a nuestra hoja de estilos. Entonces, en este caso, nuestra hoja de estilos es el CSS. Él adicionalmente, si ustedes se fijan, origina un mapa de estilos. ¿Sí? En caso de que este es como el mapa de las diferentes hojas de estilos, en caso de que yo incluya, porque yo puedo incluir, así como en TypeScript, importo y exporto, aquí yo puedo incluir también varios SCSS dentro de otros CSS. Entonces, este es un mapa que se construye, salvo, ¿sí? Y aquí ya básicamente me imprime las imágenes. Obviamente, pues no me va a imprimir porque no le dije que sea de display tipo flash, ¿sí? Entonces, solamente le dije es el estilo. Si yo quisiera, básicamente acá, le digo display flash y le digo let's wrap. Y ahí vamos a ver, tengo que volver. Como no lo dije en modo wash, no me originó los CSS. ¿Sí? Entonces, cuando él origina, ya me origina. Y si ustedes ven, del modo que origina, no solamente colocó el display, sino que colocó unos prefijos. ¿Sí? Y estos prefijos son para diferentes tipos de navegadores web. ¿Sí? Esos son los que indican este tipo de prefijos que hay. O sea, este va a funcionar para todos los navegadores y este quizás solamente para un tipo de prefijo que es algún navegador web. Sí. Este creo que es Microsoft, recuerdo bien. Entonces aquí ya está. ¿Sí? Entonces ya está, digamos, esta parte de lo que es SAS. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a darle stop a la grabación.